El cuerpo espiritual no tiene carne y huesos. Entonces, ¿de qué está hecho? ¿Es transparente? ¿Así vamos a resucitar? Pero aquí dice que en la resurrección se siembra cuerpo carnal y se resucita en cuerpo espiritual. Ajá. ¿Cómo será el cuerpo espiritual? ¿Los ángeles tienen cuerpos? ¿Tienen cuerpo de carne y hueso? Los ángeles no son cuerpos, los ángeles son espíritus, dice la Biblia. Son espíritus. Ahora, ¿tiene Dios cuerpo? ¿Tiene Dios cuerpo? Ajá. Tiene espaldas, tiene pies, tiene manos, tiene dedos, tiene ojos, tiene cabello blanco, dice la Biblia. Sí, se sentó el anciano de días. ¿Se puede sentar? Saben, la naturaleza de Dios es un misterio. Nosotros no podemos describir a Dios humanamente. Sabemos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero eso no quiere decir que Dios está hecho del mismo material que el hombre está hecho, porque la Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y Dios no fue hecho del polvo de la tierra. Es más, Dios no fue hecho. Dios siempre ha sido. Siempre ha existido. Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. Pero es interesante que cuando Cristo resucitó, Él resucitó con cuerpo espiritual. Vamos a leerlo. Allá en la epístola del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir vivificado? Vivificado, resucitado, eso es lo que quiere decir. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que Cristo murió, pero resucitó en espíritu. Y usted dice, entonces, ¿Cristo resucitó como un fantasma? ¿Cómo resucitó Jesús? Aquí dice, murió en la carne, pero resucitó en espíritu. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo de Cristo antes de su muerte y después de su resurrección? ¿Es el mismo cuerpo? Ah, interesante lo que dice el hermano. Es el mismo cuerpo que resucita, pero Dios lo hace de un material diferente. No podemos explicar de qué material porque es Dios que lo hace. La Biblia le llama un cuerpo espiritual, pero la Biblia dice que es un cuerpo glorificado, hecho glorioso, hecho perfecto, hecho eterno, hecho inmortal. Vamos a leer cómo fue que resucitó el Señor Jesús. Vamos a el Evangelio según San Lucas. San Lucas en el capítulo 24. Y ahí se nos habla de la resurrección de Cristo. Cuando Él se apareció a los apóstoles que estaban reunidos. Dice en el versículo 36 de Lucas 24.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿un qué? Un espíritu. Ahora noten, Jesús estaba muerto, lo habían visto cómo murió, lo habían visto enterrado, lo habían visto puesto en la tumba, habían visto que pusieron una piedra para cubrir la entrada a la tumba y que estaba sellada con el sello romano, que había una guardia que estaba guardando la tumba. Ahora de pronto están hablando, vienen dos que venían de camino a Emaús, esa historia está en los versículos anteriores, y dicen: nosotros íbamos caminando y de pronto uno que se nos paró al lado y comenzó a caminar con nosotros por el camino y íbamos platicando bien a gusto. Lo invitamos a entrar a la casa, pero nos venía hablando tan bonito y nosotros le dijimos que estábamos tristes porque Jesús había muerto y nos dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Que no decía la Escritura que el Mesías tenía que morir y resucitar de los muertos? Y nos abrió el entendimiento y nos mostró por la Biblia que era necesario que el Mesías muriera y resucitara. Pero lo más tremendo es que a la hora de sentarnos a la mesa, contaron ellos, cuando él levantó las manos para bendecir el pan, le vimos las marcas en las manos. Y ahí nos dimos cuenta que era el Señor Jesús, pero cuando le fuimos a tocar, se desapareció. Eso venían contando. Miren, si ustedes leen el versículo 35, el 34 dice que les decían a los discípulos: ha resucitado el Señor verdaderamente, se apareció a Simón. Y ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús se apareció, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Los espíritus comen? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Hermanos, cuando Jesús resucitó con un cuerpo real. Les dijo: toquen, vean, palpen. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Les mostró las manos para que le vieran las marcas en sus manos. Le mostró los pies, les mostró su costado. ¿Se acuerdan que 7 días más tarde estaban otra vez reunidos? Porque esta vez que él se apareció, había un discípulo que no estaba. ¿Quién era el que no estaba? Bueno, había 2 que no estaban, ¿verdad? Judas ya no estaba, pero ese no estaba porque ya no podía estar, ¿verdad? Ese se había ahorcado. Pero el otro que no estaba presente ese día era ¿quién? Tomás. Y cuando los discípulos le contaron: mira, apareció el Señor, estuvo con nosotros, él dijo: yo no lo creo. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque las manos y los pies, hasta que no vea la marca de la lanza que le clavaron en su costado, no voy a creer. Y 8 días más tarde Jesús se apareció otra vez. Y lo primero que dijo es: Tomás. Ahora, cuando los discípulos hablaron con Tomás, Jesús no estaba. Él no estaba ahí. Y sin embargo, cuando Jesús regresó, lo primero que dijo es: Tomás, ven acá.
Esa era una prueba que el Señor Jesús conocía lo que ellos habían estado hablando. Él había recibido otra vez el poder como hijo de Dios. Después de su resurrección, volvió a ser lo que era antes, pleno Dios. Como hombre estaba sujeto al cuerpo humano, pero ahora en su resurrección tenía cuerpo de carne y hueso, pero también tenía conocimiento de todo como Dios. Ven, Tomás, ven. Y esa fue la prueba para Tomás, porque Tomás sabía que lo que él había dicho se los había dicho a ellos nomás, y también sabía que no habían visto a Jesús en 8 días. No lo habían vuelto a ver, pero cuando Jesús se apareció, lo primero que dijo es: Tomás, ven aquí. Mira mis manos y mis pies. Mete tu mano aquí en el costado y pon tu mano en mi llaga. Y sé creyente y no incrédulo. Y saben, la Biblia dice que Tomás ni alcanzó a meter la mano. Cayó a los pies del Señor Jesús. Lo adoró y le dijo: mi Señor y mi Dios eres tú. Tú eres Señor. Ahora, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, pero tenía carne y hueso. Él no hubiera engañado. Él no hubiera dicho: miren que yo tengo carne y hueso, si no los tenía. Tenía un cuerpo espiritual, porque la Biblia dice que resucitó en espíritu, pero los espíritus no tienen carne y hueso. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, no hay ninguna contradicción. El cuerpo glorificado es un cuerpo espiritual, pero que tiene carne y hueso. Interesante. Vamos a leer otro texto. Vamos al libro de Filipenses, al capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Dice allí en el versículo 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el mismo poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que cuando Él venga, Él va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Él. Nos va a dar un cuerpo inmortal. Vamos de vuelta a 1 Corintios 15 y vamos a leer sobre esto. 1 Corintios 15, donde estábamos leyendo hace un momento sobre la resurrección de los muertos, que decía que vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Miren cómo lo explica el versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, dice el versículo 51. No todos seremos, ¿no todos qué? Dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Notaron? Los muertos van a resucitar incorruptibles, pero los vivos seremos transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? ¿Qué quiere decir eso? Versículo 52. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Qué interesante. El cuerpo carnal que tenemos
que se enferma, que se envejece, que ya cuando llegamos a cierta edad nos comienza a doler por aquí, la artritis por allá. Este cuerpo corruptible, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se envejece, que decae, dice que va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Qué tremendo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes, ¿no es cierto? Esa flexibilidad que tienen los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes no se dan cuenta y ya miran a los que somos un poquito menos jóvenes que ellos, ¿verdad? Y nos miran, pobre. Pero un día van a llegar ahí también y se van a dar cuenta que no es cuento, que las cosas, los años no vienen solos, ¿verdad? Ya no nos sentimos igual, aunque en el corazón, en la alegría, en la manera de ser podamos sentirnos jóvenes todavía, pero el cuerpo no responde de la misma manera como antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo envejece, el cuerpo decae, el cuerpo es corruptible, pero Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. Cuando ustedes leen en el libro de Isaías, dice que cuando el Señor venga, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán, cantará la lengua del mudo, los cojos van a saltar, los paralíticos van a correr, los que tengan cualquier problema físico. Imagínense cuando el Señor aparezca, vamos a poder tirar los anteojos. Ya no los vamos a usar, porque vamos a tener vista 20/20, no 20/20, 100/100. Vista perfecta. Nuestra vista va a ser mejor. Dicen que uno de los animales que mejor vista tiene es el águila, ¿no es cierto? Cuando alguien ve bien, dicen, ese tiene vista de águila, porque desde allá arriba puede ver un movimiento en el suelo y ahí hace bien y coge la presa. Pues los redimidos vamos a ir a celebrar la entrada al reino de los cielos, la fiesta de bodas del Cordero. Y nos vamos a sentar en una mesa de plata. Esa mesa va a tener kilómetros y kilómetros de largo. Pero la mensajera del Señor dice que cualquiera que esté sentado en la mesa va a poder mirar y va a poder distinguir el rostro de todos los que están sentados a kilómetros de distancia. Les vamos a poder ver el rostro. Así que qué vista vamos a tener, ¿verdad? Qué maravilloso cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Los que tengan dientes postizos, los van a poder escupir para afuera. Ya no los van a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a devolver una dentadura perfecta. El que tenga una prótesis la va a tirar porque va a tener sus dos piernas. Todo defecto físico se ha eliminado. Un cuerpo perfecto, un cuerpo que responda como cuando éramos jóvenes. Pero saben, lo más maravilloso es que ese cuerpo va a ser inmortal. No decae, no se enferma. Cuando tus seres queridos resuciten, ¿cuántos de los que están aquí tienen algún ser querido que quisieran volver a ver? Que la muerte se los arrebató. ¿A quién tienes tú? ¿A quién tienes? Yo tengo a mi papi, tengo a mi mami. ¿Tú a quién tienes? A un hijito de 5 años. Todos aquí nosotros tenemos, algunos tienen su abuelita, ¿no es cierto? Su abuelito, su hermano, su madre, su padre, sus hijos, a quienes les gustaría volver a ver. Pero saben, no se los imaginen así como cuando descendieron a la tumba. Van a resucitar diferentes. Según lo que leímos, no es el mismo cuerpo que se siembra el que sale, sino es un cuerpo
perfecto, un cuerpo inmortal. Saben, yo no conocí a mi papá de joven, cuando él era joven, porque yo soy hijo de la vejez. Mi papá tenía 55 años cuando yo nací. Y cuando yo me acuerdo de él ya tenía 65 o 60 y pico. Algunos dicen, bueno, qué feo, ¿verdad? Tener un padre ya viejo. Pero yo les digo algo, que yo le agradezco a Dios por el padre que me dio. Porque como que cuando llegamos a cierta edad somos un poquito más sabios y le damos valores a las cosas que realmente valen. Cuando somos jóvenes, los padres jóvenes andan en el corre-corre de la vida y no tienen tiempo para sus hijos. Pero como mi papá, cuando yo tenía 10 años, él tenía 65, ya estaba jubilado, pues tenía tiempo para nosotros. Pero ¿por qué les cuento de mi papá? Porque mi papá era una persona muy activa aún con sus 70 y pico de años. ¿Saben? Él era tesorero de la iglesia hispanoamericana en Los Ángeles, California. Con 75 años era el tesorero de una iglesia de más de 1000 miembros. Yo me acuerdo que nos ponía a los hijos y a mi mamá también a contar monedas y a poner todas las quarter juntas y las de a 5 y las de a 10 y las de centavo y a meterlas en esos sobrecitos que venían contando el dinero de la iglesia. Y mi papá era un señor bien mayor, pero era también el director de los conquistadores y los guías mayores. Y usted dice, pero ¿cómo un señor de 75 años, director de los conquistadores? Si casi siempre ponen a muchachos jóvenes. Yo me acuerdo haber ido a la isla Catalina. ¿Cuántos se conocen el área de Los Ángeles? ¿Se acuerdan de la isla Catalina frente a Los Ángeles? Una vez fuimos allá con los jóvenes y llegamos en el barco, nos bajaron y bueno, a la playa, corriendo a bañarnos. Y había como varias millas, posiblemente 2-3 millas o más dentro del mar, una plataforma donde llegaban los barcos, como un dock, ¿no? un muelle. Y mi papá dice, a ver muchachos, a nadar hasta el muelle. Y todos los muchachos jóvenes, 14, 15, 16, 18 años, nos tiramos al mar a nadar. Y mi papá, cuando vio que todos se tiraron, se tiró. Y saben, cuando llegamos al muelle, mi papá estaba sentado allá en el muelle esperando. ¿Qué pasó con esta juventud? 75 años y nos ganó a todos nadando. Fue el primerito que llegó al muelle. Ni cuenta nos dimos cuando nos había pasado. Era un hombre con mucha vitalidad, con mucha fuerza. Lo último que yo me acuerdo de él, yo me iba para Costa Rica y me fui a despedir de mi papá. Y él vivía en Pasadena, tenía una casa de 2 pisos. Y voy yo a decirle, papá, ya me voy para Costa Rica, venía a despedirme. Y me lo encuentro a mi papá pintando la casa, para ese entonces tenía 80 años, pintando la casa el 2º piso. Pero no nomás pintando la casa, resulta que había puesto una escalera arriba de otra escalera. En lugar de tener una de esas escaleras que se extienden para llegar, solamente tenía una escalera corta y le montó a esa escalera otra escalera arriba y la había atado con una soga. Y esa escalera estaba media así. Y mi papá montado allá arriba de la 2ª escalera pintando la casa con 80 años. Eso es lo que yo me acuerdo de mi padre. Pero saben, se enfermó. Y comenzó a decaer. Allá en Costa Rica tuvo un derrame cerebral y ya después no podía caminar. Y fue perdiendo peso. Y ese hombre grandote, miren sus manos. Yo me acuerdo que siempre le ponía las manos mías a la de mi papá. Y la de mi papá era como el doble de la grande que la mía. Una mano grandota tenía él, un hombre muy robusto, grande. Comenzó a decaer y a decaer y a decaer. Y lo último que me acuerdo de él es verlo allí en una cama, tullido, delgado, consumido, la piel y los huesos. Y al pensar en lo que él fue,
preferiría recordarlo en sus años mejores, aunque nunca lo conocí de joven. He visto fotos de él. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el día que nuestros seres queridos resuciten, no van a resucitar así como los pusimos en la tumba. Van a volver a la vida con un cuerpo inmortal, perfecto, un cuerpo en la lozanía de la juventud. Y yo no me imagino cómo era mi papá con 33 años, pero bueno, miro a mi hijo con 30 años de edad y pienso quizás así era mi papá. Qué hermoso será la venida del Señor Jesús. Cuando veamos a nuestros seres queridos con un cuerpo inmortal. Yo también espero que el Señor nos devuelva un hijito. Y nos va a tocar otra vez cargar. Porque el Señor nos va a devolver a esos hijos que la muerte nos arrebató. Qué hermoso es pensar en estas cosas. Cuando el Señor venga, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados y juntos seremos arrebatados a ver al Señor Jesús en los aires. Estaremos 7 días ascendiendo al cielo. En una procesión triunfal. Cristo nos podría trasladar al cielo como en un ascensor en segundos, si Él quisiera, porque los ángeles se mueven a una velocidad tremenda. La Biblia dice que cuando el profeta Daniel estaba orando, no había terminado de orar cuando ya el ángel estaba al lado de él. Y dice, cuando tú comenzaste tu oración, Dios me dio la orden y aquí estoy para responderte a tu oración. Miren con qué velocidad se mueven los ángeles. Pero saben, cuando regresemos, cuando el Señor nos lleve al cielo, nos va a llevar conociendo, va a ser el Grand Tour. Nos va a llevar en un viaje de reconocimiento. He's gonna show us off. Él nos va a mostrar por el universo. Aquí traigo a mis trofeos. Aquí traigo a los redimidos. Y va a haber una entrada triunfal en el cielo. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la bienvenida que el Señor nos va a dar en el reino de los cielos. Les hago una pregunta. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad eterna de Dios, la Nueva Jerusalén? How many doors? ¿Cuántas? ¿Y qué nombres hay escritos en las puertas? Son 12 puertas y tiene 12 nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. La ciudad también tiene 12 cimientos y en los 12 fundamentos tiene escrito 12 nombres. ¿Cuáles son los 12 nombres? ¿Los 12 nombres de qué? De los 12 apóstoles. Ahora, ¿por cuál puerta vamos a entrar? ¿Por cuál puerta entraremos? Son 12 puertas. ¿Ustedes creen que Dios hizo 12 puertas nomás para que usemos una? No. Dice el Salmo 24 que dirán: abrid, oh puertas, vuestras cabezas, y abríos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Isaías 26:2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrid las puertas. Las puertas de la ciudad de Dios se van a abrir. Mañana vamos a hablar un poquito de esto. Antes de entrar en la ciudad, Jesús va a ceñir a cada uno de los redimidos con una corona de oro, una diadema. La coronación de los redimidos va a ser antes de entrar a la ciudad. Va a ser fuera de la ciudad, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que como está
tan mezclado con el reflejo de la gloria de Dios, parece que fuera mezclado con fuego, pero es por lo mucho que brilla por la gloria de la presencia de Dios. Se le llama el mar de vidrio, el mar de cristal, y sobre el mar de cristal va a ser la coronación de los redimidos. Y luego el Señor nos va a formar por tribus. Nos vamos a literalmente formar. Al frente de los redimidos va a haber 12,000 sellados de una tribu. Y detrás de ellos todos los que son de esa tribu. Los 12,000 que están al frente son parte de los 144,000. Vayan al libro de Apocalipsis, al capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 3. No hagáis daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 de cada tribu. ¿Cuántos son 12,000 por 12? 144,000. 144,000. Qué interesante. Ahora, cada tribu va a entrar por la puerta que le corresponde. La ciudad es cuadrada. It's a square. La ciudad es cuadrada. Y las puertas, obviamente, ¿qué hay en las puertas? Hay un camino. Pasando por en la puerta. El Señor nos va a formar fuera de la ciudad después de coronarnos. Y va a dar la orden, y va a sonar la trompeta, y se va a escuchar el canto: abríos, oh puertas eternas. Y las puertas se van a abrir de par en par, y los redimidos vamos a entrar marchando. Los ángeles nos van a hacer la guardia de honor a ambos lados. Pero al ir entrando, todos los caminos van a dar al centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad está el trono de Dios. Y está el árbol de la vida, que sale, que crece a ambos lados del río de la vida. Y el río de la vida brota del trono de Dios. En el centro de la ciudad, dice la Biblia que está. Como todos los caminos convergen al centro, los redimidos vamos a ir marchando hasta que lleguemos al centro de la ciudad. Y allí nos vamos a encontrar para la coronación final de Cristo. Cada uno va a marchar según su tribu. ¿Tú sabes a cuál tribu tú perteneces? ¿Sabes? ¿Te gustaría saber? Vamos a ser sellados por tribus. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los psicólogos, los que estudian la naturaleza humana, dicen que hay 4 temperamentos básicos. Characters. Los 4 temperamentos son, dicen, flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico. ¿Se han oído hablar de eso ustedes? Okay. Y cada uno tiene sus características. Los flemáticos son de tal y cual manera y los sanguíneos son de tal y cual manera. Pero también tienen sus defectos, sus weaknesses, sus debilidades.
Yo les propongo a ustedes que no son 4 caracteres básicos. Temperaments. Son 12. Son 12 temperamentos básicos, 12 caracteres. Y según los caracteres de cada uno, vamos a ser sellados por tribu, según las victorias que obtengamos. No me voy a detener más en esto, no tengo el tiempo aquí en esta noche. Yo tengo una serie entera que se llama Las 12 tribus, donde hablo del carácter de cada uno de ellos. Y si te gustaría descubrir tu tribu, está muy interesante. Esa serie se llama Los 144,000 sellados. Y ahí tú puedes escucharnos. Creo que la tenemos disponible. Esta noche va a haber una mesa a la salida y pueden ustedes conseguir series grabadas. Ahí viene la serie de las 12 tribus, los 12 caracteres y cómo lograr vencer nuestros defectos de carácter para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Porque nadie va a recibir el sello de Dios en su frente si tiene defectos de carácter. Tenemos que lograr vencerlo por la gracia de Cristo Jesús. Ahora, volviendo a los redimidos, vamos a entrar, el Señor nos va a dar la bienvenida y vamos a ir a la cena de bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 7 al 9. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Ah, qué interesante. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la esposa es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que representa al pueblo de los redimidos. Dice el versículo 8, y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La esposa, la iglesia, tiene que prepararse. Ahí dice, su esposa se ha preparado. ¿Tenemos nosotros una obra que hacer en la preparación para la venida del Señor? ¿Y cuál es esa obra? Así como la novia se prepara para el día de su boda, prepara el ajuar, prepara el vestido, prepara el velo, prepara su corona, prepara su ramillete. Y hay muchas cosas. Si algunos de ustedes se han casado, saben que no es tan fácil, ¿verdad? Hay muchas cosas para preparar para la boda. Hoy me estaba contando el doctor Robinson cómo arreglaron allá el patio de la casa de atrás cuando se casó Lisette. Hubo mucho trabajo para arreglar todo eso. También nosotros tenemos que prepararnos para las bodas del Cordero. Ahora, ¿cuándo son las bodas? ¿Cuándo son las bodas del Cordero? When's the wedding? When he comes? ¿Se quedaron muy calladitos? ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Miren lo que dice aquí, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero. Esta terminología es muy interesante si tú la comparas con Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Apocalipsis 19, 7, las bodas del Cordero ha llegado. ¿Notaron? No está hablando en futuro, no dice van a llegar las bodas del Cordero.
Dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. La hora de su juicio ha llegado. ¿Saben ustedes? No tengo tiempo de eso tampoco en esta noche. Ojalá tuviera tiempo. Pero ¿saben ustedes que las bodas del Cordero se están celebrando en este momento? ¿Sabían ustedes que ya las bodas del Cordero se están celebrando? Usted dice, ¿pero cómo va a ser? Las bodas del Cordero es cuando la iglesia se une a Cristo a través de un contrato matrimonial. Pero para eso tenemos que entender lo que son las bodas orientales. Las bodas orientales no son como las nuestras aquí. Las bodas aquí, pues el novio se encuentra con la novia, la trae al altar y el pastor los casa. En las bodas orientales, la novia no está presente en las bodas. Tú dices, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo se va a casar si no está presente la novia? Pues así es. Si usted va a Arabia o si va a Pakistán o va a la India o a otros países, la novia no está presente en la boda, en las bodas orientales, ni tampoco con los chinos. ¿Y cómo no va a estar la novia? Porque el casamiento es un contrato entre el padre de la novia y el novio. Y el novio primero hace un contrato con el padre y el padre le dice, por esta hija mía quiero tanto. Entonces el novio se va a trabajar, consigue la dote. Y entonces viene y le dice, aquí está la dote. Y hacen un contrato y el padre le dice, te entrego a mi hija. Y se firma el contrato. El padre recibe la paga y el novio recibe la hija. A nosotros esto nos parece raro. Uy, qué cosa más fea. ¿Saben ustedes que el 90% de la población mundial todavía las bodas son arregladas? Para nosotros es tan común decir, pues me enamoro y me caso. El 90% del mundo todavía las bodas son arregladas. Los padres arreglan las bodas de sus hijos. Con tal y tal te vas a casar. Y lo tienen que hacer. It's a marriage contract. Las bodas del Cordero suceden en el cielo. Miren, si ustedes no me creen, es que me están mirando como que dice, ay pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Se los puedo probar. Si ustedes van al libro de San Lucas, en el capítulo 12, dice allí en el versículo 35, este es un texto paralelo al de la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando la venida del esposo. ¿Se acuerdan de esa parábola en Mateo 25? Donde decía que había 10 vírgenes que estaban esperando la venida ¿de quién? Del esposo. ¿Por qué la venida del esposo y no del novio? Porque ya estaban casados. Ahora les voy a explicar. Lean ahí versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Las vírgenes eran las que tenían las lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Dice que nosotros somos como los que estamos esperando a que su Señor regrese de las bodas. We are awaiting for the Lord to come back from the wedding. Así que si nosotros estamos esperando que Él venga de las bodas, es que nosotros no estamos presentes en las bodas porque somos la novia. Y la novia no está presente porque el contrato se hace entre el novio y el padre de la novia. Por eso el contrato en el cielo de tu salvación y la mía se hace entre el Padre y el Hijo en el santuario celestial.
El juicio investigador son las bodas del Cordero. The investigative judgment, the pre-advent judgment, el juicio antes de la venida de Cristo, son las bodas del Cordero. Y cuando termine el contrato, cuando la iglesia se haya preparado, se haya vestido de lino fino blanco, Él viene a buscar a la novia. Miren, así son las bodas orientales. Primero va el novio con el padre, hacen el contrato, lo firman, y el padre dice: ahora sí, mi hija es tuya. Y ahora el esposo, ya no el novio, el esposo va a buscar a la novia que está preparada. Y allá están las vírgenes esperando con las lámparas. Y llega el esposo y recoge a su esposa y la lleva a la casa del padre de él para celebrar la fiesta de bodas. Por eso cuando Cristo venga a buscarnos, Él viene a buscar a su esposa. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Cuando Cristo regrese, Él viene a buscar a una iglesia que es su esposa, y la viene a buscar porque ella se ha preparado y está perfectamente limpia, gloriosa, no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Cuando el Señor Jesús venga, los que nos iremos con Él estaremos preparados. Se habrá completado las bodas del Cordero. El último nombre de los que van a ser parte de los redimidos va a haber sido juzgado en el cielo. Y el Señor Jesús va a decir: es digno, tiene mi vestido de bodas puesto. Y es incluido con los redimidos. Y cuando termina la boda, entonces el Señor viene a buscar a la esposa para llevarla a la casa de su padre. ¿Están entendiendo cómo es esto? ¿Me expliqué? Para nosotros es raro, nos parece raro. ¿Cómo va a ser las bodas ahora si no estamos nosotros ahí? Pero las bodas se realizan en la presencia del Padre, con el novio pagando la dote. Y Cristo paga el precio de la redención de su iglesia con su propia sangre. ¿Saben? Lo que le da valor a la esposa es el precio que se paga por ella. ¿Cuántos vieron alguna vez la película de Johnny Lingo? ¿Se acuerdan la película de Johnny Lingo? ¿Se acuerdan de la muchacha aquella que nadie daba nada por ella? Decían que era la más fea del pueblo, pero el Johnny Lingo pagó, ¿cuántas vacas eran? 7 vacas. Normalmente pagaban una vaca por una novia. Y a veces nomás unas gallinas o unos puerquitos. Pero él pagó 7 vacas por su novia. Y ni el padre podía creer que este muchacho estaba dispuesto a pagar tanto por esa muchacha. Pero ¿qué pasó con esa muchacha? Al sentirse que ella valía tanto, eso cambió completamente su vida. Pues hermanos, también para nosotros el Señor ha pagado el precio más grande que se haya pagado por una novia. Pagó su propia vida, su sangre por nosotros. Por eso es que nosotros valemos tanto para Dios. Somos preciosos para Él, porque lo que determina el valor es el precio que se paga. Y si Dios pagó un precio tan alto por nosotros, nosotros valemos mucho a los ojos de Dios. Cuando Él viene a buscar a la esposa. ¿Para llevarnos a dónde?
a la casa de su padre. ¿Y qué va a suceder en la casa de su padre? Viene la fiesta de boda. Siempre después de las bodas viene la fiesta. A ese se le llama la cena de bodas del Cordero. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, donde estábamos leyendo. Recuerden que el tema de hoy lleva por título dos cenas. Dos cenas. Apocalipsis 19, versículos 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos, lémosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hermanos, nosotros tenemos una obra que hacer en las bodas del Cordero. Las bodas son el juicio. Y el Señor está limpiando el registro del cielo de todos nuestros pecados. Pero si nosotros seguimos pecando, seguimos pidiendo perdón, seguimos mandando nuestros pecados al santuario, ¿cómo entonces Él va a terminar de limpiar los libros del cielo si todos los días le seguimos mandando pecados y pecados al santuario? Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor no solo que nos perdone los pecados, sino que nos dé poder para dejar de pecar. Porque cuando Él salga del santuario, el que es justo seguirá siendo justo, y el que es santo seguirá siendo santo, y el que es inmundo seguirá siendo inmundo, y el que es sucio seguirá ensuciándose todavía. Cuando Él salga del santuario, las bodas se completaron, y los que son parte de las bodas tienen el vestido de bodas limpio, blanco y resplandeciente. Pero el que no se puso el vestido de bodas es echado fuera. ¿Se acuerdan de la parábola del rey que mandó a llamar a los invitados a las bodas y les proveyó el vestido de bodas? Pero luego fue a ver a los invitados y encontró que había uno que no tenía el vestido de bodas. ¿Y qué hizo con ese? Lo echó fuera. Ese es el juicio investigador. La obra que nosotros tenemos que hacer es cooperar con Cristo en la purificación del pecado en nuestra vida. Él nos perdona, Él nos limpia, pero Él también nos fortalece para no seguir pecando, para que podamos tener victoria, para que Cristo pueda terminar la obra de purificación y así estemos sin mancha, ni arruga, ni mácula, ni cosa semejante, y podamos irnos con Él a la cena de boda. Y ahora sí, el versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de bodas del Cordero. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya recibiste la invitación a la fiesta? ¿Recibiste la invitación a la cena de bodas del Cordero? A esa cena de bodas solo se entra por invitación. You have to have an invitation. Did you get yours? ¿Conseguiste tu invitación? Yo ya recibí la mía. I got mine. Do you have yours? El Señor Jesús extiende la invitación. Pero ¿se acuerdan de esa parábola donde Él mandó invitar? Y los que habían sido invitados a las bodas, uno dijo, era su hijo el que se iba a casar. ¿Se acuerdan de la parábola? El rey tenía un hijo que se iba a casar y mandó invitar a la gente a las bodas. Y uno mandó a decir: no puedo porque compré 2 bueyes y tengo que irlos a probar. Y otro dijo: no puedo porque compré una finca y tengo que irla a ver. Puras excusas. ¿Acaso usted compra 2 bueyes y después va a probar? No, primero los prueba y después los compra. ¿Acaso usted compra una finca y después la va a ver? No, primero la ve y después la compra. Pero son puras excusas los que dieron.
Y así una excusa tras otra, hasta que el rey dijo: vayan y destruyan a toda esa gente, y vamos a invitar a otra gente, porque los que yo invité no quisieron venir a las bodas. Ojalá que no nos pase a nosotros igual, porque Dios ha mandado la invitación. Miren, primero les mandó la invitación al pueblo judío, pero ellos no quisieron. Y luego el Señor dijo: vamos a abrir las puertas y vamos a traer a todo el que quiera. Traigan a los cojos, traigan a los ciegos, traigan a los mancos, traigan a todos para que se llene mi casa para la cena de bodas. Mi pregunta es: ¿has aceptado tú la invitación a la cena de bodas? Se necesita aceptar. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando tú recibes una invitación, dentro de la invitación a las bodas viene otro sobrecito. Y ese otro sobrecito trae la dirección. Y en ese sobrecito hay que mandarlo de vuelta. Y ahí hay que responder cuántos van a ir a la cena de bodas. Porque si es por invitación, los platos están cabales. El que no responde se queda fuera. ¿Estás entendiendo? Jesús te hace una invitación. Ahora, la cena de bodas es gratuita. No hay que pagarla. Él la ofrece gratuitamente. Pero a menos que tú la recibas a la invitación y la aceptes, no puedes entrar. Así es la salvación. Aunque la salvación es gratuita, ya el Señor hizo provisión y pagó completamente el costo de la salvación. Nosotros tenemos que aceptar la salvación si queremos que esa salvación efectúe nuestra salvación. Cristo ya lo hizo, pero yo lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque Dios respeta la decisión de cada uno de sus criaturas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Acepta pues la vida para que vivas. El Señor te da la invitación, pero tú tienes que aceptarla. Tú tienes que responder, tú tienes que decir: sí, Señor, quiero ser salvo. Quiero estar en la cena de bodas del Cordero. Ay, cuando entremos allá va a ser una fiesta maravillosa. El mismo Señor Jesús va a estar a la cabecera de la mesa. Esa mesa de kilómetros de largo, una mesa plateada de plata. Y todos los que nos sentemos en esa mesa vamos a estar allí gracias a la sangre de Cristo Jesús. Ahora, esa es una cena. ¿Tú quieres saber cuál es la otra cena? Déjame leértela ahí mismo en Apocalipsis 19. Te vas a sorprender. Apocalipsis 19 te habla de la otra cena. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Aquí presenta en un lenguaje muy hermoso, como profético, simbólico, la venida del Señor Jesús, porque presenta a un jinete viniendo en un caballo blanco, con su ropa teñida en sangre. Es lenguaje simbólico, pero describe la venida del Señor. Vamos a leerlo, dice el versículo 11. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí está muy bonito. Por cierto, hay una partecita allí que dice: Él pisa el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? ¿Por qué está su ropa teñida en sangre? ¿Por qué? ¿Por qué está salpicada con sangre su ropa? No solo porque Él dio su sangre para redimirnos, pero si ustedes van al capítulo 14, dice el versículo 18: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Saben por qué está teñida su ropa en sangre, salpicada, splattered con sangre? ¿Saben por qué? Porque él pisa el vino del furor de la ira de Dios y sale sangre. Vayan de vuelta a Apocalipsis ahora 19. Acabamos de leer el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar. Ahí está donde se mancha su ropa en sangre. Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora miren lo que sigue. Ahora vamos a ver la otra cena. La otra cena. Dice el versículo 17: vi a un ángel, estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta se llama The Great Supper, God's Great Supper. Esta es la cena de Dios, no la cena de... ¿Quiénes? ¿A quién se les habla? Oh, dice, clamó a gran voz diciendo a las aves que vuelan en los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora noten, hay un ejército que está para pelear contra el que viene montado en el caballo blanco. Pero él dice que saca su espada aguda y hiere con ella las naciones. Echa su hoz y vendimia los racimos de las uvas, y de las uvas sale sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Saben cuáles son los frenos de los caballos? ¿Dónde están los frenos de los caballos? En la boca. ¿Y cuánto mide un caballo? Depende el tamaño del caballo, pero por lo menos los frenos, la boca del caballo a lo menos está a esta altura, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1 metro. La sangre de los que van a ser destruidos
va a llegar hasta los frenos de los caballos, porque Él los va a destruir con la espada que sale de su boca. Por eso su ropa está teñida en sangre. Invita a las aves del cielo: venid, congregaos, comed carnes. Ahora déjenme decirles, los redimidos vamos a ir a la cena de bodas del Cordero. Pero los que no acepten la invitación a la cena de bodas van a estar en la otra cena. Te guste o no, vas a estar en la otra cena. O estás en la cena de bodas del Cordero o estás en la cena de Dios. Solo que los que estén en la cena de Dios no van a estar sentados a la mesa. ¿Saben dónde van a estar? Van a ser el menú de la cena. Aunque esto sea feo decirlo, todo ser humano que esté vivo en esta tierra cuando Cristo venga, o va a ir a la cena de bodas del Cordero con el Señor Jesús, seremos arrebatados, como ya leímos, en las nubes a recibir al Señor en el aire, y nos iremos con Él a la cena de boda, porque Él viene a recoger a su esposa para llevarla a la fiesta de bienvenida en el reino de los cielos. O estaremos en esa cena o estaremos en la otra cena. ¿Saben cómo va a ser eso, hermanos? Cuando Él aparezca en las nubes del cielo, millones y millones de personas no estarán listos para darle la bienvenida. Lean Apocalipsis capítulo 6. Aquí está la misma terminología de Apocalipsis 19 que acabamos de leer. Venid, comed carnes de reyes, de capitanes, de jinetes, de caballos, de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes, dice Apocalipsis 19, 18. Pero miren Apocalipsis 6, versículo 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Aquí menciona el mismo grupo de gente: los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, los capitanes, los grandes, los chicos, los libres, los siervos. Dice que van a huir despavoridos, se van a esconder en las montañas, en las cavernas de la tierra, y le van a decir a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros, escondednos el rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué terrible. Yo no quisiera estar en el lugar de esa gente. No van a poder soportar ver al Hijo de Dios. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿O estaremos entre los que seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire? ¿O estaremos entre los que van a salir despavoridos, cubriéndose el rostro, escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, porque ha llegado el gran día de su ira? ¿Sabe qué va a pasar con toda la gente que no está preparada? ¿Qué va a pasar? Van a ser destruidos por el que viene sentado sobre el trono. Van a ser fulminados por su presencia. La bestia, el falso profeta y sus ejércitos que van a querer guerrear contra Cristo y contra su pueblo, van a ser destruidos por su presencia. Leamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué va a pasar con el inicuo, con el malo, con el rebelde? El Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. No van a poder soportar la venida del Señor. No van a poder aguantar verle en gloria. Recuerden, los redimidos vamos a ser transformados. La Biblia dice que un hombre en su estado mortal, pecador, no puede ver a Dios y vivir. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, quiero verte, muéstrame tu rostro? ¿Qué le dijo Dios? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ningún ser humano pecador puede ver a Dios. Por eso los redimidos vamos a ser transformados. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y con ese cuerpo inmortal podremos soportar la venida del Señor. Pero los impíos que no van a ser transformados, va a haber pecado en su vida. Por eso necesitamos prepararnos. Porque cuando el Señor aparezca, Él es como llama consumidora, como fuego. Miren lo que dice el capítulo 1, ahí donde tienen abierto en segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 7. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, dice el versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, versículo 9, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Amigo, amiga que me escuchas, cuando Jesús aparezca en el reino de los cielos, los que no hayan hecho la preparación necesaria, dice aquí, los que no obedecen el evangelio. ¿Y el evangelio qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio no solamente se tiene que aceptar, el evangelio también se tiene que obedecer. Tú tienes que recibir la invitación, pero tienes que permitir que el Señor transforme tu vida, que cambie tu vida. Él te perdona tus pecados, pero también te limpia y te da el poder para vencer. Los que no hayan hecho esa preparación, dice que cuando Él aparezca en las nubes del cielo va a ser fuego consumidor, va a ser llama de fuego que va a consumir a los rebeldes. Los van a destruir con el resplandor de su venida, dice. Van a ser aniquilados. Donde les tome la venida del Señor, allí van a caer muertos, fulminados. Esa es la cena de Dios. Vamos a leerla. Sorpréndanse, vayan al libro de Jeremías. Jeremías, y vamos a leer allí en el capítulo 7, versículo 33. Y serán los cuerpos muertos. Jeremías 7:33. Serán los cadáveres, los cuerpos muertos de este pueblo, para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Se imaginan? Las aves del cielo y las bestias de la tierra se van a dar festín. No va a haber quien las espante. Todos los cuerpos muertos van a quedar regados por toda la faz de la tierra. Ahí mismo, capítulo 8 y versículo 2. Quedarán esparcidos al sol, a la luna
y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Van a quedar botados donde les tome la venida del Señor. ¿Qué quiere decir estiércol? Abono para la tierra, exactamente. Van a quedar tirados, van a servir de abono a la tierra. Las aves del cielo y las bestias de la tierra se los van a comer. Esa es la cena de Dios. Yo no quiero estar en esa cena. Yo no quiero que un hijo mío esté en esa cena. Yo no quiero que un ser querido mío sea parte de esa cena, porque no van a estar sentados a la mesa, sino que van a ser el menú de la cena. Y no habrá quien espante a las aves del cielo ni a las bestias de la tierra. ¿Y por qué no va a haber quien las espante? Ahí mismo en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25 dice el versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 32. He aquí el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará desde los confines de la tierra. Y el versículo 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán tirados sobre la faz de la tierra. ¡Qué terrible! ¿Por qué dice que no va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre? ¿Por qué? Porque no va a haber nadie. Nomás hay dos grupos: los redimidos y los perdidos. No hay otro grupo. O tú estás con los que se van a la cena de bodas del Cordero. El Señor viene a recoger a su esposa y a llevarla con Él. O estarás en la cena de Dios. No va a haber quien te llore, ni quien te recoja, ni quien te entierre. Las bestias del cielo, las bestias de la tierra y las aves del cielo se comerán los cadáveres que quedan tirados por toda la faz de la tierra. Los sopilotes se los van a comer. Los vultures. Mi pregunta es: ¿en cuál cena vas a estar? ¿En cuál cena vas a estar? Tú puedes decir: bueno, pastor, yo voy a estar en la cena de bodas del Cordero. El asunto es que para eso tienes que aceptar la invitación ahora. No puedes aceptar la última hora. Es cuando Dios la manda que tú la aceptas. No es cuando tú digas: yo más adelante voy a aceptar la invitación del Señor. Cuando yo esté listo, entonces yo me voy a entregar al Señor. It doesn't work like that. Así no funciona. Es cuando Dios te llama que tú tienes que responder. Es cuando Él te invita que tienes que venir. Es cuando Él te manda la invitación que tienes que responder. No a tu antojo, sino cuando Dios te llame. Tú puedes decir: yo voy a estar en la cena de bodas del Cordero, pero si tú no has aceptado la invitación y no has mandado la tarjetita de ¿cómo le dicen? La RSVP, la aceptación, será demasiado tarde cuando tú quieras. Tú sabes que para arrepentirte tú necesitas el poder de Dios. ¿Tú sabes que ni siquiera te puedes arrepentir por ti mismo o por ti misma? Did you know that? Para poderte
arrepentir necesitas la obra del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Dios es el que da el arrepentimiento. Entonces no diga, yo me arrepiento cuando yo quiero. La gente dice, no, yo cuando yo quiera yo me arrepiento. It doesn't work like that. It's when God says. Cuando Dios dice, cuando Dios te llama, cuando Dios te invita. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llamare. Aún para tú venir a Cristo, el Señor te tiene que llamar. Y déjame decirte, en el día del juicio, yo voy a estar allí para decir ante todo el universo que un miércoles pasé por Blythe y les traje la invitación en el nombre del Señor Jesús. Y nadie va a poder negar de que la gente que estuvo aquí en esta noche recibió la invitación, porque yo vine a traérselas en persona de parte de Cristo Jesús. Él te está invitando a aceptar la invitación a la cena de bodas del Cordero. ¿Quieres? No es cuando tú dices, es cuando Dios te llama. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, yo sé que soy pecador, sé que no tengo derecho al reino de los cielos, sé que si fuera por mí estaría perdido, pero quiero darte gracias por lo que Jesús hizo por mí. Yo quiero darte gracias por esa sangre preciosa que fue derramada. Y quiero decirte, Señor, que ese sacrificio no fue en vano. Creo en ti, creo en tu muerte, creo en tu sacrificio. Creo que tú moriste por mí. Acepto el precio que fue pagado por mi redención. Te recibo, Señor. Y quiero ser salvo. Sálvame, porque tú has prometido que todo aquel que a ti viene, tú no lo echas fuera. ¿Quisieras decirle eso al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche ya en el pasado hicieron esa aceptación del Señor Jesús y le dijeron, Señor, yo acepto tu muerte, tu sacrificio, te acepto a ti como mi Salvador, acepto la invitación a la cena de bodas? ¿Cuántos ya respondieron a esa invitación en el pasado? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que para tú ser salvo tienes que creer y tienes que, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. La invitación se acepta aceptando a Jesús y aceptando el perdón que Él ofrece a través del bautismo. ¿Cuántos de los que están aquí ya fueron bautizados aceptando así al Señor Jesús? Puedo ver las manos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algunos aquí que aún no han pasado por esa experiencia de recibir al Señor Jesús a través del bautismo. Yo quisiera en esta noche orar por aquellos que aún no han sido bautizados, pero que sé que el Señor está llamando. Porque yo sé que tú te quieres salvar. Yo sé que tú quieres que tus hijos se salven. Tú no quieres que ninguno de tus seres queridos se los coman las bestias del campo y las aves del cielo. Tú quieres verlos en el reino de los cielos. Vamos entonces a pedirle al Señor que Él haga efectiva la salvación en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y orarle al Señor en esta noche para que Él haga ese milagro en la vida de cada uno de nosotros, porque es un milagro. La salvación es un don de Dios. Y antes de orar, yo quiero invitar a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo, pero que saben que Dios los está llamando, a que entreguen hoy su vida al Señor Jesús, a que le digan, Señor, yo acepto tu llamado, acepto la invitación, no quiero perderme, quiero estar entre los redimidos. Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado el paso del bautismo y ahí en el lugar donde está quisiera decir, pastor, ore por mí. Yo quiero prepararme para el bautismo. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga, joven. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
quiero invitarte en el nombre del Señor a entregar tu corazón a Cristo Jesús. ¿Hay alguien más aparte de esos tres? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada, pero se ha apartado del camino del Señor y necesita volver a hacer un pacto de salvación contigo, con el Señor Jesús. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita. Yo me aparté del camino del Señor. Ore por mí. Yo quiero reconciliarme con Él. Se necesita valor para reconocer que yo perdí el camino, que yo me equivoqué. Pero el Señor te extiende los brazos de amor. ¿Te atreves? ¿Hay alguien aquí que quiere decir: yo soy esa ovejita, pastor, ore por mí? Yo quiero volver al redil. ¿Hay alguien? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia? Pero tú sabes que Dios te está llamando a guardar todos los mandamientos de Dios, no nomás 9. También el santo sábado es el día del Señor. Y tú quieres decir: pastor, ora por mí, porque yo quiero estar preparado o preparada para la venida del Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Amén. El Señor le bendiga, hermana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien más? Vamos a orar por estas almas que levantaron su mano en esta hora. Vamos a pedirles a todos aquellos que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante. La persona que está al lado, tráigalo, acompáñelo a venir aquí adelante y vamos a orar por estas almas que son preciosas a la vista de Cristo Jesús. Vengan. Hay mucho gozo en el cielo por estas preciosas decisiones por Cristo Jesús. Ven en el nombre del Señor Jesús, ven. Qué hermoso es verle, qué hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Vengan, vamos a orar por ustedes aquí. Hay gozo en el cielo por estas preciosas decisiones por Cristo Jesús. Allá hay una jovencita que anoche pasó, pero ella puede venir otra vez. You come again. I know you were here last night, but I want to pray for you because you're going to be baptized very soon, giving your life to Jesus. Amén. El Señor les bendiga. Vengan, vengan. Vengan en nombre del Señor. Vengan aquí más cerquita porque hay otros que están pasando. Así podemos orar por ustedes. Acérquense, vengan. Den un pasito hacia adelante. Vengan. El Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él te acepta. Él te recibe. Él te perdona tus pecados. Y Él te da un nuevo corazón y una nueva vida. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Crees? ¿Crees que Él te perdona? ¿Crees que Él te limpia? Pues si lo crees, para el que cree, todo es posible. El Señor Jesús te ayude en esta hora. Vamos a pedirle que Él selle esta decisión en nuestra vida. Oremos. Amantísimo Padre y Dios, una vez más glorificamos tu nombre y te damos gracias porque en tu infinito amor tú enviaste a tu Hijo a este mundo para redimirnos del pecado. Te damos gracias, Señor, por estas almas preciosas que hoy han sellado su vida contigo, haciendo la decisión más importante de todas, recibiéndote a ti como Salvador y Señor. Señor, tú los has invitado a la cena de bodas del Cordero y ellos han respondido. Te pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todo pecado, que nos des tu Espíritu Santo para tener el poder para obedecerte y hacer tu voluntad. Que ninguno de los que están aquí se pierdan, sino que todos seamos hijos de redención. Y Señor, también tenemos seres queridos, aún los que ya te hemos aceptado en el pasado.
Tenemos seres queridos que aún están fuera del redil. Tráelos a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde. Tenemos seres queridos que una vez estuvieron en tus caminos, pero se han apartado de tu iglesia. Tráelos de vuelta a ti, Señor, para que puedan así estar preparados para el día de tu venida. Danos tu bendición, danos el gozo de tu salvación y haznos saber, Señor, de que nuestro nombre está registrado en el libro de la vida, para que cuando tú vengas a buscar a tu esposa, podamos ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, para así ser arrebatados, para irnos contigo a las cenas de bodas del Cordero. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un abrazo a esa persona que